La presencia de del señor presidente del Consejo de Ministros, de la señora ministra de Relaciones Exteriores, del ministro del Interior, así como el ministro de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, palabras del presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido. Muy buenas tardes, señores periodistas. Hemos interrumpido brevemente la sesión del Consejo de Ministros para dar esta conferencia de prensa relacionada a las acciones que ha adoptado el Gobierno con relación al proceso de extradición de Martín Belaúnde Locio. Ratifico el día de hoy que el Gobierno ha actuado con toda diligencia, que hemos cumplido con la ley, que de acuerdo al procedimiento establecido en el que participan el Gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial, todos los ministerios vinculados a este proceso han cumplido su labor dentro de lo que establece la ley. Por esa razón, confiamos que luego de esta ronda de explicaciones, ustedes puedan informar adecuadamente a la opinión pública. Lo he dicho el día de ayer, evidentemente la oposición aprovecha esta situación políticamente para golpear al Gobierno, pero yo quiero hacer una pregunta. Si comparamos el plazo en que se logró este proceso de extradición con otros acontecidos en gobiernos anteriores, vamos a poder juzgar objetivamente que los señores ministros de Estado involucrados en la tarea cumplieron de manera oportuna con la misión encomendada por el Estado. En primer lugar, cedería el uso de la palabra al señor ministro del Interior. Gracias, Premier. Yo quisiera tocar lo que corresponde a mi sector, básicamente dos puntos. Primero, ¿qué se hizo respecto a los trámites y las actuaciones para lograr la extradición, una vez que nos fue comunicada? Y segundo, ¿qué es lo que hicimos para lograr la seguridad del señor Martín Belaúnde en Bolivia? Respecto al primer punto, quisiera indicar que el día 21 de los corrientes, el día jueves, se nos notifica formalmente, y quiero indicar que quien notifica es el fiscal Alfonso Peña Cabrera, que es el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Es decir, la Fiscalía de la Nación es la encargada justamente de realizar el trámite de extradición. Y el día jueves informa a Interpol indicando que ya habían comunicado la aprobación de la extradición de Martín Belaúnde y nos adjunta la carta que efectivamente se le remite el día 14 en la Embajada de Perú en Bolivia. Y dice básicamente tres cosas: que nosotros contestemos a fin de que se confirme el personal responsable del traslado de referido ciudadano y el lugar de su entrega y recepción, así como el itinerario de viaje. Segundo lugar, nos dice que tienen que ser 10 días hábiles previos a su ejecución. Y en tercer lugar, nos dicen que ellos van a tomar esos 10 días hábiles para prever las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de esta extradición. El día jueves nos llega esta notificación a Interpol, ya digo, por pedido del fiscal Peña Cabrera. El mismo día jueves se reúne el director de Interpol, coronel Viso, este mismo fiscal Peña Cabrera y el procurador Joel Segura para hacer las coordinaciones. Yo ese día estuve en Madre de Dios, al día siguiente me comunican que ya había esta coordinación, converso con el ministro de Justicia y quedamos en una fecha para guardando el pedido de Bolivia justamente con 10 días de anticipación. Con esta información y ya habiendo fijado la fecha el día viernes, otra vez se reúnen
el fiscal Peña Cabrera, el procurador Joel Segura y el coronel Viso, esta vez ya con el gerente general del Poder Judicial. Eso fue el día viernes y se queda exactamente quiénes van a ir, cuándo va a ser toda la extradición y acuerdan los mecanismos. Y al día siguiente, 23, Interpol contesta al fiscal Peña Cabrera, que era a quien corresponde, y le informa, y aquí está el documento, el sábado 23, pero como estaba cerrado la mesa de partes, lo hace por fax, y le dice: cumplo con informarle que los efectivos policiales designados son el comandante tanto y el suboficial tanto, quienes viajarán al Estado Plurinacional de Bolivia del 8 al 12 de junio, que justamente el día 12 es que ya se había quedado que iba a ser la extradición. Y le dice además que el suscrito, el coronel Viso, ha sido designado para conformar una comisión multisectorial que viajará al Estado Plurinacional de Bolivia del 9 de junio al 12 de junio. Es decir, en primer lugar, nos pide la información el día jueves, se coordina el mismo día jueves con Fiscalía y con la Procuraduría del Ministerio de Justicia, el día viernes se definen los plazos y al día siguiente, el sábado, ya se contesta. Es decir, el Ejecutivo cumplió en 2 días, Interpol, en contestar el requerimiento de qué personas y qué día se iba a realizar la extradición. Y en segundo lugar, como bien dice el documento, no solamente iban a ir ellos, sino también que iba a ir una comisión multisectorial para viabilizar los trámites allá a Bolivia. Y el segundo punto, Premier, si me permite, que se ha cuestionado si es que el Perú pidió a Bolivia que se guarden todas las medidas de seguridad. Y yo quiero leer una comunicación de Interpol Perú a Interpol Bolivia, del 20 de abril. Solamente voy a mencionar 2 cartas, pero para que vean el contenido. Estimados colegas, en el marco de nuestra cooperación, dice: habiendo tenido conocimiento por los medios de comunicación sobre la negativa de otorgamiento de visa humanitaria y posible traslado a un centro penitenciario, apreciaremos se sirva a coordinar con sus autoridades, las bolivianas, para que se extreme las medidas de seguridad del procesado Martín Antonio Belaúnde Locio, a fin de que no pueda fugar de su territorio, al haber tenido conocimiento que los diferentes pedidos solicitados a dicho país ante sus autoridades judiciales le han sido denegados. Interpol se lo pide Interpol Perú a Interpol Bolivia y le vuelve a reiterar el mismo pedido el día 8 de mayo. Es decir, estos solamente son 2 ejemplos, pero han habido mucho más comunicaciones entre Interpol Perú y Interpol Bolivia, con lo cual queda demostrado que nosotros, frente al pedido de extradición, repito, en 2 días Interpol Perú le contesta al fiscal Peña Cabrera indicándole lo que nos estaban pidiendo, quiénes van a ir, cuándo se va a ejecutar. Y en segundo lugar, nosotros también hemos cumplido con advertir, con pedirle, solicitarle a través de Interpol a las autoridades bolivianas que tengan cuidado justamente para que no se fugue Belaúnde Locio. Muchas gracias, Premier. Gracias, ministro. Ahora le cederé el uso de la palabra al ministro de Justicia. Muy agradecido, señor Premier. En primer lugar, deseo manifestar que desde el momento en que me hice cargo de la cartera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fui instruido para actuar con absoluta diligencia en el desarrollo de las acciones procesales que implicaban la venida del señor Martín Belaúnde Locio. En ningún momento el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos descartó ninguna línea de acción posible para lograr el objetivo de la venida de Martín Belaúnde Locio. Se designó un procurador ad hoc para tal efecto. Se contrató a un abogado experto en el Estado Plurinacional de Bolivia para que asista al Estado peruano en la defensa de sus intereses. Desde un primer momento se desarrollaron, sin escatimar esfuerzo, todas las actividades procesales que la ley del Estado Plurinacional de Bolivia nos flanqueaba. Siendo así, logramos en tiempo récord obtener una sentencia favorable que declaró fundado el pedido de extradición del Estado peruano. Quiero recordar aquí que no existe
en los anales del derecho peruano un precedente en el que se haya obtenido en un Estado diferente al nuestro, naturalmente, una sentencia favorable y firme a favor del Estado peruano como la que hemos obtenido nosotros. Quiero manifestar, en segundo lugar, que lamento profundamente que lo que se pretenda sancionar aquí sea la eficiencia, la oportunidad y además la diligente actuación en defensa de los intereses del Estado. Dicho lo anterior, me quiero referir a las posibilidades que tenía el Estado peruano de realizar de manera inmediata la ejecución de la sentencia que declaraba fundado nuestro pedido de extradición. Quiero recordar aquí a la prensa que el extraditable Martín Belaúnde Locio también contaba en Bolivia con defensa legal que en ningún momento dejó de articular mecanismos para dilatar y retrasar su venida. Al día siguiente de haberse emitido la sentencia que declaraba fundado el pedido de extradición, empezó a articular procesos, mecanismos para retardar su venida. Uno y otro sucesivamente fueron rechazados. Existían hasta 3 procesos constitucionales interpuestos por Martín Belaúnde Locio a través de su defensa legal. Y estos 3 procesos legales recién fueron rechazados el viernes 22 de mayo. Me quiero referir al pasado viernes. Recién entonces, así lo dice nuestro abogado Hassen Teufel, recién entonces es en ese momento que puede considerarse que el procedimiento de refugio se encuentra concluido mediante resolución firme y, por tanto, recién puede ejecutarse la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que autoriza la extradición. Esto se ha dictado al amparo de lo establecido en el ordenamiento legal vigente del Estado Plurinacional de Bolivia. Me refiero concretamente a la Ley de Protección de Personas Refugiadas, artículo 5, segundo romano. Solo a partir del viernes pasado, 22 de mayo, el Estado peruano se encontraba legalmente en condiciones de establecer una fecha, según lo indicado ya por mi colega, el ministro del Interior, atendiendo a la nota diplomática que nos había remitido el Estado Plurinacional de Bolivia con 10 días de anticipación. Me relevo de hacer mayor comentario al respecto, toda vez que las actividades al interior de nuestro país ya se explicaron en detalle y se estaban ejecutando a plenitud. Muchas gracias, presidente. Y ahora tendría el uso de la palabra la Canciller de la República. Gracias, Premier. Únicamente yo quiero ratificar que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha llevado a cabo con diligencia todas las gestiones que le correspondieron en lo que respecta a los casos de Martín Belaúnde Locio en Bolivia. Gracias. Yo quiero finalizar señalando lo siguiente. El gobierno, es decir, a través de los ministerios, ha cumplido con la ley peruana. ¿Y qué establece la ley peruana? Que para el proceso de extradición continúe, la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público, debe comunicar a la Cancillería para que la Cancillería curse la respectiva nota diplomática a cualquier Estado, en este caso al Estado Plurinacional de Bolivia. Como han demostrado, y esto está acreditado con documentos, el gobierno cumplió con enviar ese documento al Ministerio Público para que el Ministerio Público, que es la instancia competente para dirigirse a la Cancillería y enviar, por lo tanto, la nota diplomática a, a un país extranjero cumpliera con esa función.
Las razones por las cuales el Ministerio Público no cursó esa comunicación a la Cancillería y por lo tanto la Cancillería no respondió al Estado Plurinacional de Bolivia son razones que debe explicar el propio Ministerio Público. Uno puede especular al respecto, pero yo no voy a caer en el juego de las especulaciones. Finalmente, debo concluir reafirmando que todos los ministros involucrados en las gestiones realizadas cuentan con la confianza del Presidente de la República y de quien habla. Estamos a su disposición. Ministros, muy buenas tardes. Se ha indicado de que en comparación de los procesos de extradición, en esta ocasión se batió un récord al conseguir la aceptación de parte del gobierno de Bolivia al pedido de extradición por parte del Perú. Hablando de este trámite, ¿cuánto suele demorar? Queremos saber, y en cuánto tiempo se logró. La segunda pregunta sería, se ha hablado también de una recompensa para aquellas personas que puedan contribuir a la captura de Martín Belaúnde del Ocio. ¿Ya se tiene fijado el monto y cuál es? Con relación a este tema, es fácil comparar. No quiero utilizar nombres porque algunos podrían señalar que quiero utilizar esta conferencia de prensa con fines políticos, pero es de dominio público, la información está al alcance de todos y podemos mencionar un caso, el más notorio, el más escandaloso, que todos ustedes conocen a quién me refiero. Fue un caso en el cual inclusive hubo cambio también de detención, de internamiento. Y en ese momento, muchos de los que hoy reclaman guardaron silencio. Hubo otros casos, como el excontralor general de la República, caso Lai, que duró muchos años el proceso de extradición. Hubo casos como los de Neira o Figueroa, vinculados al escándalo del BCCI, que también demoraron años. Y así la lista podría seguirla ampliando. En este caso, reafirmo que el gobierno puso todos los esfuerzos a su alcance para lograr la extradición. Y ese objetivo se cumplió. Los abogados actuaron con diligencia y también los señores ministros de Estado, razón por la cual he manifestado que cuentan con el respaldo del gobierno. Y respecto del tema del monto por la recompensa que se ha ofrecido por brindar información acerca del lugar o cualquier detalle relacionado a Belaúnde del Ocio, el día de hoy la vamos a definir. Cecilia Rosales, del diario El Comercio. Ministros, buenas tardes. Les he escuchado decir que estaban muy preocupados por la seguridad de Belaúnde del Ocio en Bolivia. Si era así, ¿por qué cuando el Poder Judicial boliviano determina prisión domiciliaria para Belaúnde del Ocio, la justicia peruana o el Ejecutivo peruano no pidió que se variara esa orden por una detención penitenciaria y así evitar esa fuga del señor Belaúnde del Ocio? En segundo lugar, si me permiten, ministros, he escuchado decir al señor Pérez Guadalupe que sí coordinó una fecha para la extradición, 12 de junio, ¿verdad? Y cosa distinta que, por cierto, había dicho el ministro de Justicia aquí presente, Adrián Sen, en el sentido que no había fecha para la extradición. En todo caso, lo que quisiera saber, ¿por qué si el Poder Judicial boliviano les comunica que la extradición ya procedía el jueves de la semana pasada y les daba 10 días para ese procedimiento, iban a esperar hasta el 12 de junio para ejecutarla? ¿Por qué esperar a último momento? Gracias. Tiene la palabra el ministro de Justicia. Muchas gracias, presidente. Para comentar en primer lugar que respecto de el arresto provisorio,
y la decisión de que Martín Belaúnde Locio se haya encontrado bajo arresto domiciliario, se han generado una serie de imprecisiones y especulaciones. Ahora mismo estoy en condiciones de poder informar que en la página web del Ministerio de Justicia se encuentra publicada toda la documentación que acredita lo siguiente. Desde un primer momento, el Estado peruano solicitó el arresto provisorio con fines de extradición de Martín Belaúnde Locio. Este fue concedido inicialmente y en dicha concesión lo que se dijo por el tribunal boliviano fue que sea CONARE quien se haga responsable de este arresto provisorio. ¿Qué respondió CONARE al día siguiente de que se le informó? Yo no puedo, no tengo condiciones, funcionalmente no me corresponde. Y fue una decisión del propio tribunal boliviano variar su primera decisión y convertirlo en un arresto domiciliario. Siempre hemos estado en un dilema a lo largo de todo este proceso. Cada actuación procesal que iniciábamos era objeto de una crítica, ácida crítica. ¿Qué decía? Están articulando ese mecanismo procesal para dilatar, están utilizando este camino para retardar la venida. Y bajo esos principios, y teniendo en consideración una decisión del Tribunal Supremo Boliviano, nosotros aceptamos en el primer plazo de 60 días que se lleve adelante el arresto domiciliario. ¿Qué ocurrió cuando tuvimos que renovar? Solicitamos nuevamente que se realice un arresto provisorio y el tribunal boliviano insistió que tenía que llevarse a cabo un arresto domiciliario. Al respecto, presidente, si usted me permite, quisiera referir también este célebre caso del que usted habló. Recordemos que en ese suceso el arresto domiciliario se producía en el vecino país de Chile, también bajo condición de arresto domiciliario. Recordemos la mansión que nos mostraban, ¿no? En un barrio que se llamaba Las Condes, me parece. Presidente, muchas gracias, creo que... Sí, y yo quisiera agregar dos casos adicionales que son muy ilustrativos, que tal vez los jóvenes no conocen, y que los medios de comunicación en su oportunidad informaban cómo disfrutaban sus arrestos domiciliarios Ernesto Schutz y los Crucillat, consumiendo parrilla argentina y litros de vino. O sea que sí hay precedentes. Y en esto yo quiero precisar lo siguiente. El Estado solicitante de una extradición tiene necesariamente que respetar la legislación del país al cual se le requiere a la persona. Y también, por esa razón, en cada caso se contrata a un abogado del país con el cual se está tramitando la extradición para que asesore jurídicamente al Estado peruano. Angélica Valdés. El ministro del Interior quiere agregar algo. Sí, para responder la tercera pregunta de la periodista del Comercio sobre los 10 días. Quiero leer exactamente lo que dice, volver a leer, donde dice que nos pide toda la información, quiénes van a ir, cuándo va a ser y todo lo demás. Dice, con una anticipación mínima de 10 días hábiles previos a su ejecución. Es decir, no es que daban un plazo de 10 días para realizarlo, sino que más bien nos pedían mínimo 10 días hábiles. ¿Qué son 10 días hábiles? 2 semanas en la práctica. Y cuando esto llegó a mi despacho el día viernes pasado, conversando con el ministro de Justicia, quedamos que íbamos a dar un plazo de 3 semanas, no de 2, para que, por si había trámites que realizar. Y es por eso que el viernes 23 tomamos la decisión con el ministro de Justicia y que después, ya digo, se reunió el fiscal, el director de Interpol, con el procurador, se fijó que sea el día 12. O sea, que debe quedar bien claro, son 10 días hábiles mínimo para la comunicación. Y el día domingo, cuando nos enteramos que se fuga Martín Belaúnde y yo me encontraba en Islay, y cuando regreso a Lima, le pregunto efectivamente al director general de la policía si ya se había comunicado esta fecha que habíamos quedado el viernes, y me dice efectivamente ya se comunicó al fiscal el día sábado. Y es por eso que, como ustedes saben, yo el domingo en un canal de televisión digo, sí, ya se envió la información. El día lunes me vuelve a preguntar en otro canal de televisión si habíamos enviado
Desde Interior, por supuesto, porque es mi sector. La información, sí, ya enviamos la fecha y el día. El día martes, ayer, en conferencia de prensa abierta, como todos los martes, me vuelven a preguntar y digo exactamente lo mismo, que desde el Ministerio del Interior sí se contestó con fecha, hora y quiénes iban a proceder a la ejecución de la extradición, cumpliendo lógicamente ese margen que nos había pedido el Estado Plurinacional de Bolivia, 10 días hábiles previamente para notificarlos. Sí, ministro de Justicia. Solo para agregar, presidente, yo me permito invitarles a hacer el siguiente ejercicio. Si fuimos notificados el día 14, imaginemos todos juntos que el día 15 pudimos lograr que todas las entidades de nuestro país se pusieron de acuerdo y determinaron una fecha. Teniendo en cuenta los 10 días de anticipación, 10 días hábiles de anticipación que ha referido el ministro del Interior, la fecha se vencería pasado mañana viernes. Solo como reflexión, presidente. Debo ampliar señalando que el Gobierno proporcionará copia del documento al cual ha hecho referencia el ministro del Interior. ¿Alguna otra pregunta? Angélica Valdés, de América Televisión. ¿Cómo están? Buenas tardes. América Televisión y Canal N. Le tengo que reiterar la pregunta al ministro de Justicia porque no la ha respondido a mi colega Cecilia Rosales. ¿Por qué no apelaron el arresto domiciliario? Y si se apeló, ¿por qué no pidieron una detención en un penal? También la otra pregunta que quedó pendiente, ministro, es el tema de la fecha. Usted dijo que no había fecha, el ministro del Interior dice que sí había fecha. Si nos puede precisar al respecto, por favor. Y mi pregunta es si aquí en el Perú, al ministro Cateriano, ¿se va a asumir alguna responsabilidad política o ustedes consideran, bueno, por lo que nos han dicho, no consideran que nadie debe asumir una responsabilidad política, a pesar que en el gobierno boliviano algunas de las autoridades han dicho que el Perú ha tenido una actitud negligente y bastante lenta? También quería saber un comentario sobre lo que es lo que ha dicho el viceministro de Justicia hoy, hace algunas horas, ministro. Y quería saber si, bueno, han escuchado definitivamente las declaraciones que ha dado en Canal N el ministro, el prófugo de la justicia, Martín Belaúnde Locio, ha dicho que teme por su vida y que lo buscan sicarios. Gracias. ¿Se permite? Sobre la declaración. Sí, cómo no, presidente. Me quiero referir, pensé que había sido absuelta la pregunta con relación a por qué no se apeló la decisión del arresto domiciliario de Martín Belaúnde Locio. Al respecto, reiterar lo que ya dije hace un momento. Se nos había concedido y la decisión fue revocada. A lo largo de todo este proceso, cualquier actuación que nosotros hemos realizado ha sido objeto de crítica y vista como una maniobra dilatoria y distractiva. Si así lo había dispuesto el Tribunal Supremo, si así se habían obtenido las garantías de la propia CONARE, y aquí, presidente, ser bastante más claro, porque en un proceso quienes intervienen son las partes. Reitero, en un proceso quienes intervienen son las partes. Y en aquel proceso nosotros no éramos parte, porque era un proceso iniciado por CONARE y el señor Belaúnde Locio. Es una decisión del Tribunal Supremo. Nosotros pedimos el arresto domiciliario cuando este proceso fue iniciado en el mes de enero. ¿Por qué lo pedimos? Lo pedimos con fines de extradición. Cuando se iba a vencer el plazo de los 60 días, volvimos a insistir en nuestro pedido. Y la decisión fue la que ustedes conocen. No olvidemos además, si ustedes me permiten, no olvidemos además qué fue lo que dijo la sentencia del Tribunal Supremo que declaró fundado el pedido de extradición. ¿Qué dijo? Que Martín Belaúnde Locio tenía que mantener la condición en la que se encontraba de arresto domiciliario hasta ser entregado al país solicitante. Lo dijo el Tribunal Supremo, que tenía que mantener esa condición. En relación
a la pregunta del plazo y la eventual discrepancia, el ministro del Interior ha sido explícito en eso. Quiero referirme a la frase que se nos ha informado habría pronunciado el viceministro de Justicia. Quiero indicar que el día lunes, el que habla estuvo reunido en el despacho de Gobierno Interior con 4 ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, y entre esos 4 ministros estaba la ministra de Justicia, la señora Velasco Condori. En esa reunión, la ministra, no el viceministro, me hizo llegar ningún comentario como el que acá se ha expresado. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera ampliar lo siguiente. Precisamente como el Tribunal Supremo del Estado Plurinacional de Bolivia le mantuvo el arresto domiciliario, fue que el Ministerio del Interior, a través de Interpol, solicitó en 2 oportunidades a la policía boliviana redoblar la vigilancia, precisamente por esa razón, porque el Tribunal Supremo de Bolivia ratificó la condición del arresto domiciliario, y en ese sentido el ministro del Interior cumplió con solicitar a través de Interpol, que es el canal correspondiente, la mayor protección al domicilio en donde estaba en arresto domiciliario por mandato del Tribunal Supremo del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Quién puede modificar una resolución de un Tribunal Supremo si ya el Tribunal Supremo había establecido el arresto domiciliario? Lo que quedaba era eso, reiterar el pedido de una mayor protección policial por el peligro de fuga, porque no teníamos otra acción, no teníamos cómo modificar la orden que ya había dispuesto el Tribunal Supremo de Bolivia. Respecto de las declaraciones vertidas ayer por el prófugo Martín Belaúnde, yo creo que no resisten el menor análisis, ¿no? Dice que aparentemente lo habrían drogado, que lo habrían secuestrado y que en el trayecto hacia el Alto él se tiró del carro, se dislocó el codo de uno de sus brazos y se golpeó la pierna. No aclaró si estaba en pijama o vestido, pero en esa condición de herido pudo fugar, y los fortachones que secuestraron al personaje en mención fueron incapaces de capturarlo. Y el señor en el Alto, en pijama, logró coordinar nuevamente un escape. La verdad que darle tribuna a esta clase de personajes me relevan de mayores comentarios. Las responsabilidades políticas están claramente establecidas en ambos países. El Estado Plurinacional de Bolivia ya las adoptó. Ha renunciado un señor ministro de Estado y ha sido relevado el jefe de la policía. Y acá no hay responsabilidades políticas porque, repito, los señores ministros han actuado con diligencia. Con esto daría por concluida la conferencia de prensa y vamos a continuar con la sesión del Consejo de Ministros para ahora empezar el debate relacionado al pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. Muy buenas tardes, muchas gracias. La conferencia ha concluido. Agradecemos la presencia del presidente del Consejo de Ministros, así como los señores ministros que hoy lo acompañaron. Buenas tardes.